Saludos Veres de nuevo, seguimos estando en este lunes 8 de noviembre del año 2021 y ahora nos vamos a ocupar de una palabra muy bonita, muy mal utilizada en estos momentos, prácticamente degenerada. Y si nosotros estudiamos el origen, pues es una palabra hermosa, profunda y llena de sentido, como es natural. Y estamos hablando de la palabra vecino. De la palabra vecino. La hemos escrito como se escribe ahora, vecino. Y entonces, nosotros, ¿qué entendemos hoy día como alguien que es vecino? Es decir, alguien que está ubicado, que reside en una vivienda o en una casa contigua o cercana a la nuestra, ¿correcto? Eso es lo que se llama vecino. Y todos los vecinos formamos un vecindario. Entonces, vecino hoy día sencillamente es el que está al lado, pero la mayoría, o ya poco a poco se va produciendo en la mayoría de los casos, un buen número, ese ser que vive o que se ubica o que reside al lado nuestro, tiene otra religión, tiene otros pensamientos, tiene otros valores en la vida, tiene otro criterio, tiene otra forma de pensar, otras costumbres. Por lo tanto, ese vecino en realidad es un ser extraño, aunque nosotros lo veamos cada día, sigue siendo extraño. Extraño en el sentido de que, vamos a poner, pues no celebra la Navidad, habla de otra manera. ¿Cómo decirles? A lo mejor oye una música para nosotros estruendosa, tiene unos hábitos de comida insolubles porque a lo mejor, pues bueno, causa olores extraños, cualquier detalle que nosotros podamos entender. Entonces, eso hoy día no tiene nada que ver con dos seres que se tienen que tener una confianza, que tienen que tener una comunidad, porque ahí viene la palabra comunidad, viene de ser como una unidad. Eso es lo que significa comunidad, ¿no? Ser como una unidad. Entonces, un vecino, pues originalmente, sobre todo se mantiene en los pueblos, por supuesto en los pueblos pequeñitos. Cuando viajamos a los pueblos pequeñitos, pues vemos que las gentes son semejantes, y además de ser semejantes físicamente y en la forma de comportarse, también son semejantes en sus criterios, en sus celebraciones, en sus fiestas, en fin, en toda actividad humana, que es la que nos une como seres. Por lo tanto, eso era un vecino, y lo es todavía. Lo que pasa que, ya decimos, sobre todo en las ciudades, pues prácticamente eso ha desaparecido o está desapareciendo. Si nosotros nos vamos a la palabra original, encontramos que la palabra vecino viene de la palabra vecinos, escrita como está aquí, con B y con Z, que ese es un pueblo, vamos a decir, es una población que creó Dios B cuando en el viaje que hizo hacia esta tierra. Si ustedes recuerdan el relato, nos dice que cuando ya venía en la nave con las tres Xurides, María, Marta y Margode, tuvo un accidente, tuvo una avería la nave y tuvo que dejarla en una estación espacial para que se la repararan. Entonces, mientras estaba en reparación, él cogió otra nave y otras tres Xurides y se fue a ver un globo que luego le llamó Urión porque le causó muchísima impresión, y se fue a visitarlo. Era un globo lleno de agua, muy grande. Bueno, y allí fundó pues se estableció una agrupación de seres a la que llamó vecinos, se llamó vecinos. De ahí viene la palabra, por lo menos que yo sepa, usada originalmente. Entonces, si nosotros vemos y estudiamos la palabra vecinos, vemos que tiene el B, como es natural, el ci, que acabaría siendo una sí, y el nos, que seríamos nosotros somos o somos. Por lo tanto, ¿qué significa? Del B sí somos.
Pues nosotros podemos traducirlo como descendientes del B, directos, todos somos descendientes del B o todos somos del B, es lo que nos une, todos somos del B. Eso es lo que significa la palabra vecinos. Aquí lo he detallado mejor. Vecinos, ya escrito con B, descendientes del B, como estamos diciendo, y realmente semejantes, que la palabra semejantes, igual hago un vídeo, pero les anticipo que es muy fácil de entender. Semen es del semen original de antes, o sea, del semen original. Antes significa el antiguo, antiguo, el original, de viene mucho tiempo, eso es lo que significa antes. Por lo tanto, el ser semejantes, que además de vecinos somos semejantes, pues del semen original del B. Por lo tanto, vecinos es una maravilla, porque es una palabra muy bonita, ya decimos absolutamente hoy degenerada, degradada, nadie lo tiene en cuenta, aunque hasta hace poco tiempo sí, ya decimos, sobre todo en los pueblos, cuando venía alguien extraño, con costumbres raras, ajenas a lo que es el mundo de los Bere, pues prácticamente se le expulsaba, no se le dejaba vivir en ese pueblo. De hecho, sabemos nosotros y hemos estudiado que en los pueblos y ciudades de los Bere no vivían gente prostitutas, ladrones, gente pues bueno, de mal vivir. Toda esta gente no les tenían permitida la entrada, vivían siempre fuera de la muralla, en las afueras, como pasaba en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, que se pusieron en Casa Antúnez, que hasta hace muy pocos años, hasta las Olimpiadas, pues prácticamente seguía estando ese tipo de, esa fisonomía, digamos, geográfica, donde allí se juntaban pues gente que vivían del extraperlo, que era gente que robaba y luego vendía. ¿Para qué vamos a decir otras palabras? Por lo tanto, ese era la forma de establecerse en las ciudades y en los pueblos. Por lo tanto, vecinos es que todos somos descendientes del B y por lo tanto podemos convivir con armonía, con naturalidad, bajo las mismas leyes, bajo los mismos hábitos, las mismas costumbres, la misma manera de entender el mundo y el mismo respeto y consideración, sobre todo, de unos a otros, porque ya sabíamos, vamos, nadie dudaba de que otro vecino te podía robar o te podía engañar o podía, en fin, aprovecharse de ti. No existía ese concepto de convivencia. Hoy, lamentablemente, pues ya ven ustedes, hoy si no tienes no sé cuántos seguros, alarmas, y todo tipo de elementos de, entre comillas, de protección, pues no se puede vivir. ¿Por qué? Porque hoy ninguno somos vecinos del otro. Yo lo he notado hace mucho tiempo, yo lo notaba, ninguno es vecino del otro en el sentido estricto de la palabra, porque nadie sigue o muy pocos siguen las leyes de Dios Todopoderoso. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues hay que establecer esa realidad y hay que saber de dónde viene esa palabra. Y para más ilustración vamos a recurrir a las dos lenguas hermanas de Iberia y muy bien documentadas con palabras bere, que son en vasco, en euskera. Vecino se dice bicilaguna, fíjense qué increíble, bicilaguna, que sería bici en una parte, y laguna, que ya la explicamos en un vídeo en otros canales anteriores míos, que significa la cuna, es decir, de donde nació el B, porque originalmente en México, cuando fueron a inseminar a Dios B, las tres Marías venían de una laguna, pero esa laguna luego se quedó como la cuna es el nacimiento, la cunita del niño, eso es lo que significa. Por lo tanto, en euskera nos lo está diciendo con claridad. El bi lo han cambiado por el B sí, la cuna sí del B original, del B de la cunita del B, ¿no? Venimos del origen del B. O sea que somos hermanos, ¿no? Para entendernos. Y en catalán, fíjese que es mucho más directo todavía y más sencillo, porque sería BI con V, y nosotros la escribimos con B como es natural, y sería BI, que significa es del B, el BI, el vecino, es del B. Eso es lo que significa la palabra BI en catalán. O sea, es que es una maravilla cuando nosotros analizamos detenidamente estas palabras, que son muy cotidianas. Por lo tanto, en catalán es que es muy directo, porque voy a ver al vecino. Antes yo, hasta que era pequeño, pues teníamos esa confianza de decir, bueno, me falta algo, se lo voy a pedir al vecino, luego se lo devuelvo,
porque era una relación de hermanos, de semejantes, es decir, no de hermanos, pero muy cercana al hermano, ¿no? Es decir, el BI, ya hemos dicho, es del B, porque B significa B y I significa pertenece a, por lo tanto, es del B, el vecino es del B, por lo tanto es alguien de confianza. Hemos de entender que todas estas palabras deleznables como robo, estafa, estapa del PA, ¿no? Lógicamente nacieron ya en la convivencia aquí con los payos, ¿no? Porque todas esas palabras no existían, el robo, la estafa, el insulto, en fin, todo lo que nos ensucia nuestro propio vocabulario. Así que si nosotros vamos entendiendo y recuperamos el significado original de estas palabras, pues podremos sentir en nuestro corazón esa alegría de conocer más aspectos y más granitos de la verdad, ¿de acuerdo? Así que vecinos, descendientes del B, o semejantes, muy parecidas, semejantes del semen original del de antes, del semen original, del semen de antes, ¿correcto? Eso es lo que significa la palabra vecino, que ya decimos hoy, lamentablemente, eso está absolutamente degradado y tan solo en algunos lugares pequeñitos, por los pequeñitos se mantiene ese espíritu del vecino. Hoy día llega aquí cualquiera, te lo meten en la casa de al lado, con unas costumbres absolutamente fuera de sentido para lo que es un ser que ya no hace falta ni siquiera que sea vere, ¿no? Un ser que cumple con las leyes de Dios Todopoderoso, o que lo intenta, y bueno, pues eso es un desastre total, como se está viendo ya en muchos conflictos que existen, en lugares donde se van amontonando y amontonando esos seres que nada tienen que ver con las leyes de Dios Todopoderoso, y mucho menos del B. Muchas gracias, eskerrik asko. Agur, Zorionak.